Buenas tardes a todos, bienvenidos a la presentación de mi trabajo práctico final para la materia Sistema de Procesamiento de Señales en su cursada del primer cuatrimestre de 2024. Este proyecto trata sobre una propuesta de solución a lo que es el problema de la memorabilidad utilizando redes neuronales. En primer lugar, les voy a estar dando una breve descripción del problema y de la solución que propongo. Después voy a comentar la motivación que hay detrás de esta tarea. Después voy a comentar sobre el material que usé, es decir, el dataset utilizado, y voy a dar detalles de la implementación de los métodos que se usaron en el proyecto. Y por último, voy a estar mostrando los resultados a partir de los gráficos y sacando conclusiones a partir de los mismos. Este proyecto va a tratar de predecir la memorabilidad de un video para los espectadores, donde vamos a definir la memorabilidad como la probabilidad de que un video sea recordado después de un tiempo en específico. En particular, lo que vamos a tener van a ser diferentes escenas de películas, las cuales queremos predecir como memorables o no. Por ejemplo, vamos a querer predecir si la siguiente escena de la película 127 horas es una escena memorable o no para los espectadores de la película. Para este desafío lo que vamos a tener disponible va a ser un dataset el cual va a contener un conjunto de datos de video que son estas escenas las cuales queremos predecir. Estas escenas son fragmentos de 10 segundos extraídos de las películas. También vamos a tener disponible unos predictores extraídos previamente que reflejan diferentes procesamientos que hicieron los videos para que esta tarea nos resulte un poco más fácil. Como por ejemplo el predictor vamos a tener las pistas de audio para cada escena. También para cada escena vamos a tener su correspondiente etiqueta, es decir, si la escena fue etiquetada como memorable o no. Contra esto nosotros vamos a comparar nuestra predicción para saber si acertamos o nos equivocamos en la misma. Estas etiquetas fueron recopiladas a través de pruebas de reconocimiento que se hicieron a distintas personas y por eso podemos decir que son resultado de una medición objetiva de lo que es el rendimiento de la memoria. También les dejo un código QR, el cual si lo escanean van a ir a lo que es el desafío original, el cual es un poco más complicado de lo que planteo yo. Esto que hago yo es una simplificación de este desafío. Entonces voy a querer resolver lo que es el problema de la memorabilidad mediante la implementación en Python de modelos de aprendizaje profundo. La solución que yo propongo consta de dos modelos distintos, uno para el procesamiento de video y otro para el procesamiento de texto usando los subtítulos. Ambos modelos van a ser capaces de predecir si una escena es memorable o no. Después lo que va a ser mi predicción de memorabilidad para cada escena va a ser determinada por lo que yo llamé una regla de decisión, lo cual no es más que una expresión algebraica que va a combinar la predicción de ambos modelos. Lo que voy a estar haciendo es tomar la predicción que me da el modelo de video y multiplicarlo por 0.5 y a eso sumarle la predicción que me da el modelo de texto multiplicado por 0.5. Esa suma me va a dar un número entre 0 y 1. Si ese número es mayor a 0.5, lo voy a redondear a 1 y voy a decir que esa escena es memorable. Esa va a ser mi predicción final para esa escena. En caso contrario, si ese número es menor a 0.5, voy a redondear el número a 0 y mi predicción final para esa escena va a ser no memorable. Fíjense que lo que estoy haciendo es darle el mismo peso a ambos modelos, pero esto es una decisión arbitraria y no tendría por qué ser así. Uno podría elegirle darle más peso a un modelo que otro, por ejemplo basándose en la precisión que tiene cada modelo. Al final de todo lo que voy a estar haciendo es analizando los resultados de la predicción del modelo de texto, del modelo de video y de mi regla de decisión. La motivación para esta tarea nace a partir del crecimiento en los últimos años en la cantidad de contenido multimedia compartido y consumido en las plataformas online. Si se quiere mejorar la utilidad del contenido multimedia, se requieren de nuevas formas de organizar y recomendar lo que es el contenido digital. Y justamente la memorabilidad de un video es un aspecto importante para ayudar a los usuarios a tomar decisiones entre videos que pueden llegar a competir entre sí. Además, un entendimiento profundo de lo que hace que algunos videos sean memorables y otros no tanto va a traer beneficios en distintas áreas. Precisamente en las plataformas online, si se mejora la capacidad de recomendar y recuperar lo que es el contenido memorable, se va a mejorar lo que es la experiencia del usuario. En el ámbito de la publicidad, los anunciantes van a poder diseñar publicidades que se queden en la mente de las personas por más tiempo, aumentando lo que es la efectividad de las campañas publicitarias. En el cine, los cineastas van a poder crear escenas más impactantes y memorables para los espectadores de las películas. Y en lo que es el ámbito educativo, la creación de materiales didácticos que los estudiantes recuerden fácilmente va a mejorar lo que es el proceso de aprendizaje. Por último, entender qué es lo que hace que los videos sean memorables es importante para mantener el uso equilibrado de las técnicas de procesamiento automático. Aunque las aplicaciones pueden usar la información sobre la memorabilidad, hay que tratar de entenderlo bien para no crear sistemas que estén demasiado optimizados para la respuesta de los espectadores.
Vamos a pasar a ver lo que son los materiales y los métodos utilizados en el proyecto. En sí, el dataset que se usó es una colección de escenas de películas y sus etiquetas correspondientes basadas en la medición del rendimiento de la memoria a largo plazo a la hora de reconocer estas escenas desde semanas hasta años de haberlas visto. Como dije, viene acompañado de predictores extraídos de las escenas de las películas. Les dejo el código QR para que puedan ver la documentación del dataset y si quieren descargarlo. Más en específico, el dataset se compone de un archivo de texto, que es una lista de 660 escenas extraídas de 100 películas tipo Hollywood. También vamos a tener un archivo de Excel denominado la verdad fundamental. El mismo contiene para cada escena el nombre de la película a la cual corresponde la escena, los tiempos de inicio y finalización en segundos de la secuencia, el tipo de la secuencia que es neutral si es 1 y es 0 si es típico. Vamos a decir que un video es neutral si es una parte de una película que no contiene ningún elemento que permita a alguien adivinar fácilmente que ese video pertenece a una película en particular, como por ejemplo actores famosos que salen en el video o la música que suena en el video. Vamos a decir también que los videos típicos son aquellos que son no neutros. Después vamos a tener el número de anotaciones que obtuvo cada secuencia y la puntuación de memoria que se va a redondear para lo que es la etiqueta final para esa secuencia. Si se redondeó a 1, vamos a decir que esa secuencia es memorable, y si se redondeó a 0, vamos a decir que esa secuencia es no memorable. Por último, vamos a tener el conjunto de predictores, que es lo que se utiliza para entrenar los modelos para predecir. El dataset nos viene con lo que son las pistas de audio para cada escena, si esto alguno quiere hacer algún modelo de procesamiento de audio. También vamos a tener los subtítulos, que esto es lo que yo utilizo para mi modelo de procesamiento de texto. Y también se tiene los sentimientos y las emociones analizadas a partir de las escenas. También el dataset viene con los extractos originales de la película que se utilizaron para construir lo que es la verdad fundamental y extraer los predictores. Justamente yo utilizo estos extractos para lo que es mi modelo de procesamiento de video. Veamos ahora en detalle la implementación del método de procesamiento de video. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que un video consiste en una secuencia ordenada de fotogramas, donde cada fotograma contiene información espacial, mientras que las secuencias de estos fotogramas contienen información temporal. Ahora bien, lo que son las redes neuronales convolucionales son ideales para extraer características espaciales de los fotogramas, y lo que son las redes neuronales recurrentes, especialmente aquellas con capas GRU, son ideales para capturar dependencias temporales en secuencias de datos. Como queremos modelar ambos aspectos, vamos a utilizar una arquitectura híbrida que combina convolucionales para el procesamiento espacial y capas recurrentes para lo que es el procesamiento temporal. En concreto, vamos a emplear una red neuronal convolucional y una red neuronal recurrente formada por capas GRU. Esta arquitectura híbrida es conocida popularmente como CNN-RNN. El código que les voy a mostrar a continuación está basado en el código elaborado por Paul Sajak, que está disponible en el repositorio de Keras. Les dejo un código QR que los va a llevar a dicho repositorio. En primer lugar, vamos a definir los hiperparámetros. Por ejemplo, vamos a definir el tamaño al que se van a redimensionar las imágenes antes de ser procesadas por la red convolucional. Y también, por ejemplo, vamos a especificar el número de fotogramas, el número de características que la red convolucional va a extraer de cada fotograma. Tenemos que tener en cuenta que uno de los desafíos principales al entrenar lo que son los clasificadores de videos es la gestión de la entrada de datos a lo que es la red neuronal. Yo dije antes que los videos son secuencias ordenadas de fotogramas y justamente esto nos va a plantear la necesidad de manejar diferentes números de fotogramas entre los que son los videos. Para abordar este desafío vamos a implementar lo que es un proceso estructurado. En primer lugar voy a capturar los fotogramas de cada video utilizando lo que es el método BioCapture. Este método lo que hace es emplear la detección de escena para identificar cambios significativos en los píxeles, y de esta forma nos permite extraer de forma precisa lo que son los fotogramas. Después vamos a extraer los fotogramas hasta alcanzar un número máximo que predefiní anteriormente. En casos donde el número de fotogramas sea menor que este número predefinido, vamos a completar lo que es el vector con ceros para asegurarnos lo que es la consistencia en la entrada de datos. Fíjense que esta función que define acá lo que va a hacer es encargarse de redimensionar y adaptar los fotogramas al formato requerido justamente por la red. De esta forma nos vamos a asegurar que cada video sea preparado de forma uniforme para lo que es el procesamiento subsiguiente. Entonces, como dije, voy a utilizar una red convolucional para extraer lo que son las características de los fotogramas. En este caso, lo que hice yo fue implementar una red preentrenada llamada Inception y que fue creada por el equipo de Google. Lo que hace esta red es resumir la información que extrae de los fotogramas en vectores de tamaño 2048.
Después voy a querer unir todas estas piezas para crear lo que es mi propio pipeline. Lo que hice fue definir una función que va a procesar todos los videos y va a ir extrayendo lo que son las características de cada fotograma utilizando la red convolucional. Aparte, lo que hace es ir organizándolas en un formato adecuado para lo que es la red recurrente. Lo que yo obtengo finalmente es la entrada de la red recurrente, que justamente son las características extraídas del fotograma de video. La red recurrente que yo usé está diseñada para procesar secuencias de características extraídas de los fotogramas de video. Esta arquitectura se basa en capas GRU que justamente son eficaces para manejar lo que son secuencias largas sin sufrir el problema del desvanecimiento del gradiente. Lo que es la entrada a esta red es una secuencia de características extraídas de cada fotograma de video que justamente fueron producidas por la red convolucional que mostré anteriormente. La primera capa GRU de lo que es la red va a procesar esta secuencia y va a devolver una secuencia completa de salidas para cada entrada. Lo que va a hacer es capturar las dependencias temporales a lo largo de toda la secuencia de fotogramas. La siguiente capa GRU lo que va a hacer es sintetizar esta información y lo que va a hacer es producir una única representación de lo que es la secuencia. Después, para prevenir lo que es el sobreajuste y mejorar la capacidad de lo que es la generalización del modelo, vamos a incluir una capa de dropout. Esta capa lo que hace es apagar aleatoriamente un porcentaje de las neuronas durante el entrenamiento para que el modelo sea más robusto y no dependa de las combinaciones específicas de características. Después vamos a tener una capa densa completamente conectada que lo que va a hacer es introducir no linealidad. Esto permite al modelo aprender patrones más complejos a partir de las características sintetizadas. Finalmente vamos a tener una capa de salida con una activación sigmoide que lo que va a hacer es producir una probabilidad que va a indicar si el video es memorable o es no memorable. Además vamos a emplear un callback de parada temprana para evitar lo que es el sobreajuste. Esto lo que va a hacer es asegurarnos que el modelo no continúe entrenando innecesariamente, porque esto podría llevar a que tengamos una pérdida de lo que es su capacidad de generalización. Veamos ahora en detalle lo que es el modelo de procesamiento de texto. El código que muestra a continuación está basado en el código elaborado por Krishnaik y le dejo lo que es el código QR al repositorio. Yo lo que hice en esta parte fue utilizar un modelo de lenguaje desarrollado por Google que se llama BERT. Este modelo se separa en una etapa de preentrenamiento y en una etapa de ajuste. Yo lo que hice fue utilizar una versión comprimida de lo que es BERT. Esta versión comprimida lo que hace es mantener una gran parte de la capacidad que tiene el modelo original para la representación lingüística, pero con una reducción en lo que es el número de parámetros y en lo que es el tamaño del modelo. Justamente esta versión comprimida fue diseñada específicamente para mejorar lo que es la eficiencia computacional sin perder tanto rendimiento. Lo que es el preentrenamiento de BERT se va a separar en dos tareas principales. En la primera, BERT va a aprender a predecir palabras eliminadas aleatoriamente de un texto basándose en el contexto de las palabras cercanas. De esta forma, el modelo va a poder comprender relaciones y contextos dentro de una misma oración. En la segunda, lo que vamos a hacer es que BERT se entrene para entender las relaciones entre pares de oraciones. De esta forma va a poder determinar si una oración se sigue directamente a otra en lo que es un texto. Una vez que nosotros preentrenemos a BERT, vamos a poder ajustarlo para tareas específicas de clasificación. En mi caso, yo lo voy a utilizar para lo que es la predicción de la memorabilidad de una escena de una película a partir de los subtítulos de la misma. Vamos ahora con lo que es el proceso de afinamiento. En primer lugar, voy a utilizar el tokenizador de BERT para convertir los subtítulos de las escenas en una representación numérica que el modelo pueda entender. La tokenización consiste en dividir cada subtítulo en tokens y luego asignarle a cada token un índice numérico único. Vamos a aplicar técnicas como recorte de secuencias largas y padding. Padding es añadir tokens especiales al inicio y al final de las secuencias para asegurarnos que todas las entradas tengan la misma longitud. Al igual que en el modelo de procesamiento de video, esto lo vamos a hacer para facilitar lo que es el procesamiento en lotes durante el entrenamiento. Luego pasamos a la etapa de preparación de datos. Una vez que nosotros tenemos los subtítulos tokenizados, lo que hacemos es convertirlos en un formato que el modelo BERT pueda consumir. Después pasamos a lo que es la configuración del modelo de clasificación. Para lo que es el entrenamiento, vamos a emplear un modelo basado en BERT diseñado para la clasificación de secuencias de texto. Lo que hace justamente es adaptar la arquitectura BERT para procesar secuencias de entrada y clasificarlas en diferentes categorías.
En este caso yo lo voy a utilizar para determinar si una escena es clasificada como memorable o no a partir de los subtítulos de la misma. Por último, vamos a pasar a lo que es la configuración del entrenamiento del modelo. En esta etapa lo que hacemos es configurar los argumentos del entrenamiento. Por ejemplo, vamos a indicar el número total de etapas de entrenamiento que se van a llevar a cabo o especificar lo que es el tamaño de lote de los datos de entrenamiento que se van a procesar en paralelo. Durante lo que es el entrenamiento, BERT va a ir ajustando sus pesos internos para minimizar el error en las predicciones de las etiquetas. De esta forma va a ir aprendiendo a distinguir las secuencias memorables de las que no son memorables, basándose en lo que son las características textuales y contextuales de los subtítulos de las escenas. Vamos ahora con los resultados que obtuvimos para cada modelo. En este gráfico tenemos la precisión que obtuvimos para cada modelo. Para el modelo de video obtuvimos una precisión del 64%, mientras que para el modelo de texto obtuvimos una precisión del 76%. De acá podríamos sacar varias conclusiones. En primer lugar, podríamos decir que las imágenes por sí solas no estarían capturando completamente lo que hace memorable una escena y que en muchos casos lo que se dice en una escena puede influir más en la memoria de los espectadores que las imágenes en sí. Por lo tanto, una futura mejora que uno podría hacer es hacer un análisis más profundo del contenido textual de la escena, por ejemplo, incluyendo un análisis del estilo de lenguaje utilizado en la escena. Además, fíjense que tenemos un claro margen de mejora en lo que es el modelo de video. Tendríamos que ver cómo podemos ajustar los tipados de parámetros que yo mostré anteriormente, o cómo podríamos incluir información adicional como puede ser el movimiento que hay en la escena o la expresión facial de los actores que aparecen en la escena si es que queremos mejorar el rendimiento de este modelo. Ahora bien, algo que tenemos que tener bien en claro y que sabemos es que el modelo de video jamás va a poder capturar completamente la importancia del contexto verbal de la escena y que el modelo de texto jamás va a poder estar considerando adecuadamente lo que es la riqueza visual de la escena. Entonces, si uno tiene una solución basada en un solo tipo de dato, obviamente va a estar incompleta y potencialmente sea inexacta. Entonces nos vemos obligados a formar alguna regla de decisión como la que hice yo, si es que queremos tener una solución más completa. La regla de decisión que yo formé obtuvo una precisión del 68% y justamente nos estaría destacando el valor de combinar ambas características. Fíjense que esta integración mejora lo que es la predicción en comparar solo las características visuales, pero no estaría mejorando lo que es la predicción de las textuales por sí solas. Ahora pasamos a mirar los gráficos de precisión y de recall por clase. Fíjense que todos los modelos tienen dificultades con el recall de la clase memorable. Lo que es el modelo de video tiene una precisión aceptable, pero no tiene un recall alto. Y lo que es el modelo de texto tiene mejor precisión que el modelo de video, pero también tiene un recall bastante bajo. Esto es lo que nos estaría indicando que predecir que aquellas escenas que son memorables es más difícil que predecir aquellas escenas que son no memorables y que ahí requerimos una mejora en la metodología de entrenamiento utilizada para predecir aquellas escenas que son memorables. También, fíjense que la regla de decisión no estaría superando individualmente a los mejores resultados desde los modelos en cada clase, pero fíjense que nos proporciona un enfoque más equilibrado en sí. Esto vuelve a lo que decía antes de la importancia de tener una regla de decisión. Es muy importante para aprovechar las capacidades de ambos modelos y obtener un rendimiento más robusto en general. Sin embargo, acuérdense que la regla de decisión que yo hice era bastante simple. Estaba ponderando por el mismo peso ambos modelos, lo cual no es tan óptimo. Existen modelos más avanzados de fusión, como por ejemplo redes neuronales que aprenden la importancia relativa de cada tipo de dato, que justamente nos ayudarían a mejorar la precisión de la regla de decisión. Vamos a pasar en limpio las conclusiones que fuimos sacando. En primer lugar, hablamos del valor del contenido textual. Dijimos que el modelo de texto demostró que el contenido de subtítulos es fundamental para lo que es la predicción de la memorabilidad y que tenía un desempeño mayor a lo que era el modelo basado en imágenes. Entonces dijimos que en principio pareciera ser que en la memoria de los espectadores es más influenciable lo que se dice en la escena que lo que se ve. Después tenemos que teníamos bastantes limitaciones en lo que era la información visual. Vimos que el modelo de video demostró que las características visuales eran importantes, eran útiles en lo que era la predicción de la memorabilidad, pero que no eran suficientes por sí solas para capturar lo que es la memorabilidad de una escena en sí.
Entonces dijimos que se requería algún factor contextual adicional, digamos, para mejorar el rendimiento del modelo, o también había que ver cómo podíamos mejorar el entrenamiento mismo del modelo, por ejemplo, ajustando los hiperparámetros. También hablamos de la necesidad de tener estrategias un poquito más justificadas, más que nada en lo que era la regla de la decisión. Esta regla de la decisión vimos que, como combinaban los modelos textuales y visuales, mejoraba la precisión global, pero no superaba, por ejemplo, el análisis textual por sí solo. Esto nos estaría indicando que la integración de los datos multimodales necesitan alguna metodología un poquito más avanzada, como la que mencioné, por ejemplo, de las redes neuronales que aprenden la importancia relativa de cada tipo de dato. Y por último vimos que teníamos un cierto desafío, una cierta dificultad en lo que era la predicción de las escenas memorables. Vimos que todos los modelos tenían dificultades en identificar correctamente las escenas que son memorables, lo que sugiere ahí que necesitamos alguna mejora en las técnicas de entrenamiento para la predicción de esta clase de tipo de escenas. Esto fue lo último, les agradezco por haber llegado al final, les dejo mi mail por si alguno me quiere hacer una consulta y nada más por hoy. Muchas gracias.